Bendiciones y saludos, hermanos. En esta ocasión tendremos un estudio más en donde estaremos centrando nuestra atención en este título. Hermanos santos, considerar a Cristo Jesús haciendo la voluntad de Dios. Esta es la lección número 7 del Camino Nuevo y Vivo, que si ustedes lo quieren adquirir, recuerden que es un material de publicaciones El Sembrador. La porción que nos corresponde en esta ocasión está en Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 39. Si ustedes no lo han leído aún, les invitamos a que le pongan pausa a este video y puedan hacer esta lectura con detenimiento, dado que será vital para poder ir analizando este pasaje poco a poco, pero sobre todo centrándonos en la idea de por qué Cristo Jesús es aquel que nos está dando el ejemplo más grande de cómo debiéramos hacer la voluntad de Dios. Es por ello que el tema se estará centrando en este punto. La obra de Cristo quita el pecado, porque solo Él se ofreció para hacer la voluntad de su Padre, al igual que Él, ahora nos toca a nosotros hacer esta voluntad de nuestro Padre Celestial y poderlo complacer. Les invitamos a que puedan prestar atención. De este pasaje es el siguiente: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hebreos 10, versículo 5 y una parte del versículo 7. Vamos a pensar en esta porción. Pero este es el pasaje en donde muchos de nosotros tenemos muchas de estas ideas muy presentes, o de alguna forma recordamos uno de esos versículos en nuestra vida cotidiana al citar tantos pasajes muy conocidos. Hebreos 10 es un capítulo muy especial e importante para nosotros, pero centrando en esta cita del texto que estaremos utilizando como base, vamos a observar algunos detalles importantes. Ustedes se pueden dar cuenta que dice que el Señor Jesús dice que tuvo que venir al mundo, que se le dio un cuerpo, este fue preparado por Dios Padre, y que Él se ofreció a hacer la voluntad de su Padre. En esto también podemos observar que hay 4 palabras que tienen que ver con los judíos, con los creyentes de la antigüedad: sacrificio, ofrenda, holocausto y expiaciones. Pero aun cuando esto fue lo que la ley marcaba para que pudieran estar bien con Dios, la realidad es que llegó un punto donde el Señor tuvo que manifestar lo siguiente: sacrificio y ofrenda no quiere, y tampoco holocausto y expiaciones no le agradan. Por ello fue que Cristo Jesús vino a mostrar qué es lo que realmente le agrada al Padre al hacer su voluntad. Así que este es el punto central, no lo tengan por olvido y no pierdan estos detalles claves para poder comprender este pasaje y la lección que estaremos tomando en esta ocasión. Bueno, hay que hacer una pequeña pausa en el sentido de estas palabras que son tan conocidas pero no las sabemos diferenciar. Permítame el poder definirlo de la siguiente manera: sacrificio, oblación de una parte del oferente mismo, y opera así una comunión entre éste y su Dios, que por la aceptación la ofrenda se une con él. En otras palabras, aquellos que querían tener un momento especial con Dios hacían un sacrificio. Ofrenda, solamente quiero subrayarlo así: aquello que se apartaba para Dios. Holocausto era la ofrenda total de la víctima, que ésta se tenía que entregar totalmente. Es por eso que dice que tras la imposición de manos, la aspersión con sangre era completamente quemada y cuyo humo sube al cielo. Y la otra es expiación. Toda transgresión de la ley era consignadamente una injusticia o agravio
que debía ser expiado. El sacrificio para alcanzar el perdón y la purificación de los pecados era un sacrificio, es decir, una expiación. No sé si ustedes estaban familiarizados con estas 4 palabras o si se podían tal vez enredar. En lo personal, tuve que nuevamente investigar un poco más para no poder confundirme. Si ustedes consideran que tienen una mejor definición, les invitamos a que lo compartan, porque la finalidad es aprender de lo que dice la palabra de Dios y no solamente nuestra forma de pensar. Lo que sí les quiero compartir de forma personal es que sacrificio a mí me habla de la comunión que Dios quería, la ofrenda que le dedicáramos, holocausto, entrega o consagración total, y expiación. Dios quería perdón entre el hombre y el Padre. Esto no fue posible. Por un lado, en la antigüedad se veían multitud de cuerpos de víctimas cada vez se amontonaban y eran más y más y más y más, pero esto hizo notorio en la ley la deficiencia del hombre, a causa de volver a pecar, de estar limitado y tener que depender de esto, pero sin lograr un cambio. Y por el otro lado está Cristo Jesús, quien en el pasaje que acabamos de leer pudimos encontrar ese gran contraste. De los muchos sacrificios que no quitaron, ahora tenemos a Cristo, el único que pudo hacer todo diferente. Es por eso que en el pasaje que teníamos como central se hablaban de 3 puntos que ya habíamos enfatizado. El primero fue que Jesucristo vino al mundo, que tuvo un cuerpo preparado por Dios y que murió en la cruz. Si ustedes piensan en estas 3 ideas, me gustaría que ustedes pudieran, al igual que yo, pensar en un ¿por qué Cristo Jesús tuvo que venir al mundo? La palabra de Dios nos lo dice claro: para salvar a los pecadores, para salvar a aquellos que tenían una gran necesidad. Tú y yo, en un momento de la vida, así lo fue. Tuvo un cuerpo preparado por Dios y este fue para ofrecerlo por nosotros en aquella cruz. Él dio todo para que hoy nosotros tengamos algo más. Murió en la cruz precisamente para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Y eso nos hace recordar Romanos 7:4, que dice que, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que Él resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y creo que con esto podemos observar que el mensaje principal de por qué Cristo Jesús nos hace ver que es necesario hacer la voluntad del Padre tiene que ver con frutos. Cristo nos ha mostrado los frutos de su obra, y es por ello que hay que observar que en este pasaje hay 2 puntos importantes. ¿Qué es lo que la ley nos muestra? Lo que nos puede mostrar es que no nos hace perfectos. En el versículo 1 leíamos que dice que es una sombra de lo venidero, pero que los muchos sacrificios, aun cuando se hacían cada año, no podían acercarnos totalmente. Observen que la ley nos mostraba simplemente esta verdad, que había algo que no era en su totalidad perfecto, porque por algo se tenía que volver a hacer estos sacrificios, se tenían que volver a repetir mensual, semanal, al día, según aquel que se veía pues afectado. La ley también nos hace ver que nos permite tener una conciencia de pecado. Recuerden el versículo 2, cuando dice que limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. Bueno, nos hace ver la referencia a que es necesario esto para que conozcamos lo que es correcto e incorrecto. De lo contrario, estaríamos como aquellos que no saben diferenciar lo bueno y lo malo. La ley nos trajo esto y no hay que olvidarlo. El otro punto es que la ley nos señala qué es pecado, como estábamos diciendo. Juan 3:14 lo hace referencia. ¿Qué es el pecado? También la ley nos hace ver que todo lo que está mal nos muestra que hay un juicio, condena a muerte a los infractores de la ley. Y por último, en este pasaje podía encontrar muestra medios para que fuéramos cubiertos de los pecados y ser limpios. Recordemos sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiaciones por el pecado. Pero la verdad es que
no evitaba pecar ni tampoco los quitaba. Por eso era necesario nuevamente repetirlo. Ahora pensemos en el contraste, la obra de Cristo. Ya vimos lo que en el pasaje Hebreos capítulo 10, dando continuidad al capítulo 9 y que están ligados, haciendo ver la importancia de la obra de Cristo, subraya estas verdades importantes. Gracias a Cristo, al saber que Él vino a hacer voluntad del Padre y ofrecerse una vez, es algo que nosotros tenemos que siempre valorar. Este es un punto. El otro es, no solo nos limpió, sino además nos hizo perfectos. Recuerden, sacrificios, obras, holocaustos, todo esto, el hombre lo empezó a hacer y llegó a un punto donde Dios dijo, no lo quiero, no me agrada, porque había deficiencia. Pero en Cristo Jesús nos dice este pasaje que solamente murió una sola vez y que esa vez fue únicamente la que hizo que ahora nosotros seamos diferentes. También nos subraya la obra de Cristo que si aún así pecáramos voluntariamente después de saber y de querer la obra de Cristo, habrá un juicio. Palabras fuertes. Nos dice que si tú, que ya conoces al igual que yo la palabra de Dios, pero la menospreciamos, y en palabras textuales que nos dice este pasaje, pecamos voluntariamente, dice, no queda más sacrificio por los pecados. Y nos subraya, horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y dice el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecéis el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Y el versículo 31 sí dice, horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. La palabra de Cristo nos hace esta advertencia muy fuerte, al igual que antes eran necesarias muchas ofrendas. El gran contraste de antes. Estábamos limitados a todo lo que pudiera hoy el hombre tal vez pensar, que por ofrendas, que por su carisma, por su forma de ser, vivir, ya se ganó el cielo, pero la verdad es que sin Cristo no tiene nada. Por eso se subraya, hoy es Cristo, en Él es todo. Bueno, pasemos ahora a aquellas verdades que este pasaje nos puede mostrar con claridad. Tal vez ustedes puedan encontrar más. Yo les voy a compartir estas que me impactaron. El hecho de que la ley o el antes de Cristo me encontraba yo como culpable por mis pecados, por mis acciones. Por más que quisiera hacer algo, en mis fuerzas me había limitado a tener que volver a tropezar, volver a caer por mi debilidad. Pero en Cristo Jesús hay perdón permanente. Y en Juan 1.9, primera de Juan 1.9, subraya que a todos aquellos que creemos y que confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y aparte de perdonar nuestros pecados, dice que nos limpia de toda maldad. Gran contraste. Culpable o obtener el perdón permanente de Dios. La otra verdad que quisiera externar es: los sacrificios quitaban el pecado de la vista. Es lo que hacían los judíos. Cada vez que hacían esto, ante la vista de todos, pues se veían muy bien. Tal vez muy devotos. Pero la realidad es que solamente era la vista. Pero Jesucristo lo quita de forma permanente, que es lo que tenemos gracias a esta obra del Señor Jesús. También se nos dice que Dios requiere obediencia y un corazón puro, no una conformidad vacía al sistema expiatorio. Otra vez, no se trata de que la ley esté mal. La ley sirvió para que pudiéramos ver en qué cosas no podíamos cumplirlo y nos hacía ver que solamente existía un juicio a causa de todo el pecado. Pero ahora que tenemos este camino, que conocemos a Cristo, que sabemos lo que Él hizo, ahora tenemos esta misma oportunidad que el Señor Jesús nos dio a nosotros, su ejemplo de poder obedecer con un corazón puro y poder hacer la diferencia. Cristo vino a ofrecer su cuerpo en la cruz por nosotros como un sacrificio completo y aceptable ante Dios. Recuerden los 3 puntos iniciales que veíamos en el texto clave.
acerca de aquel cuerpo que lo dio, que lo entregó y que gracias a ello ahora nosotros podemos ser diferentes. También Jesucristo derramó su propia sangre por nosotros. Su sacrificio es muchísimo mayor que cualquier otra ofrenda del Antiguo Testamento, y eso tiene que quedar muy claro, porque muchos hoy hacen tantas cosas queriendo agradar a Dios, pero pareciera ser que estas palabras se repiten, diciendo al Señor a nosotros que eso no lo quiere y que eso no le agrada. Él quiere que creamos, que aceptemos la obra de Cristo, y que al creer y aceptar, ahora podamos obedecer lo que Él nos pide. Y Él nos está pidiendo en esta ocasión que conozcamos la voluntad del Padre, y al conocer su voluntad, sea nuestro deseo y nuestro anhelo cumplirla, para que demos frutos como el Señor Jesús nos lo ha demandado y pide en su palabra. También mediante su muerte y resurrección, Cristo hizo perfecto a los creyentes una vez y para siempre, y al mismo tiempo los está santificando. Esto es lo que encontramos en este pasaje. Dios quiere que nos acerquemos con un corazón sincero, que nos mantengamos firmes y que sea nuestro deseo hacer su voluntad. Si ustedes observaron este pasaje, podrán observar que muchos versículos de esta porción son citados por muchos de nosotros. Tan solo el versículo del texto lo hemos dicho en alguna ocasión, que es lo que Dios demanda y quiere. Sacrificio y ofrenda no quisiste, más preparaste un cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. El versículo 10 subrayaba algunos de los versículos que les digo que son claves acerca que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Esa nosotros no la podemos tener por olvido. Es una verdad que tiene que estar siempre presente. Somos santificados por la ofrenda de Cristo. Y esta fue una vez y para siempre. La otra verdad se encuentra en el versículo 12, que dice que subraya nuevamente ofreció una vez para siempre un solo sacrificio. No solamente fue la ofrenda presentada una vez, sino dice que esta es para siempre. Y se subraya el propósito, sacrificio por los pecados. En el versículo 14 dice una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Observen estas tres ideas ligadas. Pero también hay otro, versículo 17. Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. En nuestra conveniencia a veces citamos esta parte, pero omitiendo el versículo 16 que dice, en este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes le escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. También el versículo 23 es uno de los citados que dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. También el versículo 25 en estos tiempos creo que es el que más tenemos presente, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hoy por las circunstancias que todos sabemos no es posible, pero esto no es impedimento para que en nuestro corazón esté el sentir de buscar al Señor, para tener comunión con Él, para que podamos dedicarnos en cuerpo, en alma y ahora en familia, en donde nos encontremos. No tener por olvido que si bien el congregarnos nos permite animarnos, exhortarnos y tener presente que aquel día se acerca, podemos ahora seguir viendo y centrándonos en la primera verdad. ¿Cuál es la voluntad de Dios en ese momento para mí? El Señor sigue hablando, pero tal vez nosotros no hemos querido oír. El versículo 26 es otra de las verdades. Si pecáramos voluntariamente, bueno, ya sabemos las consecuencias. También hay otro, el versículo 35 dice como clave, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, haciendo pensar que nosotros los que estamos con el Señor podemos recibir un galardón. También el versículo 38 dice, mas el justo vivirá por fe. Y esto nos debe recordar un pasaje del Antiguo Testamento. Y digo todo esto porque de todo lo que hemos leído, ¿qué privilegios gozo? Bueno,
tenemos un acceso personal a Dios por medio de Cristo y podemos acercarnos a Él sin ningún sistema complicado. Hay un camino fácil, tan solo lo debemos creer y seguir. Podemos crecer en la fe y vencer las dudas y los interrogantes y profundizar nuestra relación con Dios. Ahora, teniendo la fe puesta en esto y no olvidando la obra de Cristo, su sangre, esta obra redentora que transforma las vidas de todos aquellos que hemos entregado a Él, nuestro corazón y nuestra alma, nos hace ver que tenemos una relación muy íntima con Él. También que al tener una buena relación con el Señor, también podemos preocuparnos y también estimularnos unos a otros, hermanos, en todo momento para continuar en la obra, y aún más podemos adorar juntos. Si bien hoy no físicamente, lo podemos hacer en nuestros hogares, sabiendo que donde están 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor, y juntos, como los domingos que tenemos la costumbre, podemos traer a Él la adoración que Él merece al hacer la mesa del Señor. También nos hace no tener por olvido esta pregunta: ¿has tenido alguna vez el deseo de retroceder? ¿Alguna vez has olvidado estas verdades? ¿Alguna vez crees que estamos cumpliendo la voluntad del Señor? Cuidado, si eres de los que retroceden, obtendrás un castigo horrendo. La palabra de Dios nos dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La voluntad del Padre tiene que ver con frutos. Hermanos, nos toca en este tiempo, al ver el ejemplo del Señor Jesús, al conocer todo lo que Él ha hecho por nosotros, no podemos menospreciar ni tener por olvido, mucho menos, dice la palabra, pisotear o tenerlo por inmundo con nuestras acciones, con nuestra forma de vivir. Basta ya, hermanos, de decir que somos buenos creyentes, que hacemos buenas cosas, pero Cristo que ve en nuestros corazones, el que sabe lo que hay en nuestro interior, será quien juzgará. Y solamente hay 2 caminos: el camino que conduce al Padre, o el que me aleja. Pero el que me aleja es a causa de mi desobediencia, a falta de atención, de amor y de tener presente cuán vital es la obra de Cristo en mi vida. En el momento que lo olvide, será el momento en que yo me esté alejando y teniendo este problema tan grave que dice esta advertencia: pecar deliberadamente. Que Dios nos libre de esto y que nos permita ser de los que perseveran en la verdad. Que Dios bendiga su palabra. Recuerden visitar www.orizabacentro.org, donde encontrarán temas de oración, reflexiones, estudios y predicaciones. Compartir no cuesta nada. Además, cada jueves hay una nueva reflexión que puede ser de gran bendición. Estamos trabajando para que usted pueda ser animado en la palabra de Dios. Si llegó hasta aquí, le hemos dejado un resumen de las notas que se hicieron del capítulo 10 de la Epístola a los Hebreos, que puede descargar dando clic a la liga correspondiente.